Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien en este miércoles 30 de abril de 2025. Les agradecemos mucho su participación y su conexión. Entendemos que estas semanas han sido un poco caóticas en cuanto a movilidad de clima, pero muy bueno que puedan acompañarnos a través de este medio. El día de hoy tenemos un tema muy importante relacionado con no solo con avalúos, sino con tributos, pero quisiera empezar contándoles que este año, como todos los años, vamos a tener nuestro Encuentro Nacional de Avalúos. Va a llevarse a cabo el próximo 30 de mayo. Vas a ir en el edificio FIC 38 en La Terraza, en Ciudad del Río, un edificio que queda en Ciudad del Río, y es importante que conozcamos algo de los ejes temáticos que se van a dar ese día. Vamos a hablar sobre la valoración de startups, renta presuntiva del suelo rural. Este tema de renta presuntiva del suelo y valoración de tierras rurales ha sido uno de los temas que más nos ha interesado porque muchos de los usuarios de avalúos y de los conocedores de tiras rurales nos cuentan que no solo por el método de coordinado de mercado se puede llegar a una buena aproximación, sino que también es importante mirar otros temas relacionados con la ubicación, la distancia a esos centros de consumo. Entonces, tenemos una propuesta muy interesante de un académico. Tenemos también la formación de precios en las ciudades y casos de éxito en la gestión catastral. Entonces, súper invitados a inscribirse. En el chat ya pueden encontrar en este momento el link para que puedan hacer su preinscripción. Tenemos todo un día allí este viernes 30 de mayo para ustedes, no solo para evaluadores, sino también para usuarios de avalúos que estén interesados en cómo abordamos estos temas y también personas que les interese saber cómo estas nuevas aproximaciones, o no tan nuevas, sino estos postulados que queremos presentarles. Entonces, a continuación vamos a tener a nuestra invitada. Michelle Bisbal nos está acompañando de la firma Serrano Martínez CMA. Michelle es abogada de la Universidad Javeriana y tiene un posgrado en la Universidad de Nueva York en tributación. Actualmente se desempeña como directora de tributario de la firma Serrano Martínez CMA. Michelle cuenta con una amplia experiencia en materia fiscal, con un enfoque en tributación internacional. A lo largo de su práctica se ha concentrado en la planificación fiscal y estructuración de transacciones tanto en Colombia como en diversas jurisdicciones. El día de hoy, muy amablemente, nos va a compartir una conferencia titulada Desafíos de la contribución de valorización. Entonces, los dejo con Michelle. Michelle, buenos días. Y les cuento que vamos a tener ahí en la cajita de preguntas y respuestas para que por favor dejen todas sus inquietudes y hacia el final de la presentación vamos a estarlo leyendo para que Michelle nos pueda hacer esas aclaraciones que ustedes requieren. Muchas gracias de nuevo a todos por conectarse. Muchas gracias, Diana, por la introducción y bueno, muchas gracias a la Lonja por esta invitación y a todos los que están conectados hoy acompañándonos. Como les comentó Diana, eh, la idea es que hoy conversemos en este tiempo que tenemos un poco sobre la contribución de valorización en Colombia y en especial los retos que plantea todavía este tributo, porque si bien digamos no es un tema que sea nuevo, sino que data de hace mucho tiempo, ya, como vamos a ver ahora, todavía sigue presentando unos retos en su implementación y sobre todo en el recaudo. Entonces, la idea es que compartamos este tiempo hoy haciendo un recorrido un poco por los orígenes de esta contribución de valorización, entender un poco la lógica de esta contribución, cuáles son los elementos problemáticos y luego pasemos un poco a unos casos prácticos donde podemos ver también la posición que ha tomado el Consejo de Estado recientemente en sus últimas sentencias sobre este tema. Dicho eso, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar la agenda que vamos a tener el día de hoy. Como les comentaba, pues la idea es empezar con una muy breve introducción. Ahí no me voy a detener mucho sobre los orígenes de la contribución de valorización, el por qué existe este tipo de tributo, para que luego ya con esos conceptos claros aterricemos pues en el marco legal colombiano, cómo surgió esta contribución, que inicialmente ya van a ver, era un impuesto,
para llegar a lo que hoy conocemos como la contribución de valorización y posteriormente entender cuáles fueron los cambios claves que tuvo, revisando pues esa naturaleza y esa evolución que tuvo a través del tiempo. Luego nos vamos a concentrar en sus elementos esenciales, como todo tributo tiene unos elementos esenciales y para poder entender cómo funciona, creo que es clave que nos concentremos en esos elementos para ahí entrar a analizar de esos elementos esenciales cuáles son los más problemáticos. Finalmente, pasaremos a un análisis de la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado sobre el tema y vamos a terminar con unas conclusiones y bueno, las preguntas que ustedes van a ir poniendo en la caja. Entonces, esa es la agenda que vamos a tener el día de hoy. Bueno, para empezar entonces, ¿qué es la contribución de valorización? Digamos, a grandes rasgos, de manera general, nosotros podríamos decir que la contribución de valorización es un tributo destinado a financiar obras públicas. Esto es un elemento clave que diferencia esta contribución de otro tipo de tributos, porque hay un elemento de financiación. Y al mismo tiempo, digamos, tenemos por el otro lado unos beneficiarios de unas obras públicas que contribuyen a la financiación de la construcción de la obra. Entonces, esto es un poco atípico porque, pues, normalmente, ¿qué pasa? Nosotros nos cobran un impuesto, pero nosotros realmente no tenemos un beneficio directo, por así decirlo, por el pago del impuesto. Pues obviamente los impuestos se pagan, los recauda el Estado y pues con eso se financia todo, pero en el caso de la contribución tiene una destinación y además tiene ese elemento de beneficio que aquí es clave y es el diferenciador. Entonces, yo les hago acá una pregunta. ¿Cómo vemos esa contribución de valorización? ¿Es un mecanismo de financiación y recaudo o más bien una política pública como tal? En mi opinión, es una combinación. O sea, es como cualquier tributo, un mecanismo de financiación y recaudo, pero también tiene un elemento de política pública para el beneficio social, porque, por ejemplo, a partir de esta contribución de valorización se hacen estas obras públicas, por ejemplo, se hacen espacios públicos, se hacen vías, se mejora la seguridad, todo eso, y todo eso va engranado en una política pública para mejorar, digamos, eh, ese beneficio social de la comunidad. Entonces, para mí, digamos, en mi opinión, además de ser un mecanismo de financiación y recaudo, tiene ese tinte de política pública. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la contribución de valorización? La jurisprudencia, la Corte Constitucional, a través de sus pronunciamientos, y esta sentencia es una sentencia muy importante de hito en este tema, que es la 525 de 2003 de la Corte Constitucional, ahí se definió la contribución de valorización como un gravamen especial que recae sobre la propiedad inmueble y que puede ser exigido no solo por municipios, sino por la nación o cualquier otro organismo público que realice una obra de beneficio social y que redunde en el incremento de la propiedad inmueble. Entonces, ¿ustedes qué ven aquí? Hay unos elementos que son diferenciadores de este tributo que ya nos van dando pistas de cuáles van a ser las problemáticas que se van a presentar, pero al mismo tiempo de lo particular que es la contribución de valorización, porque ya sabemos que es un gravamen de tipo especial, que además recae sobre la propiedad inmueble. Tenemos la particularidad, como nos dicen aquí, que lo puede exigir un municipio, lo puede exigir la nación o cualquier organismo público que realice una obra de beneficio social. Y eso es muy particular porque pues ustedes saben que por el principio de legalidad tenemos, digamos, ciertos parámetros para la definición de los tributos y que redunde en un incremento de la propiedad del inmueble. Y aquí es donde estamos viendo ese elemento de beneficio que también es bastante problemático y es el que genera muchas discusiones en la práctica al momento pues de recaudarlo e implementarlo. Entonces, como les decía, ese elemento de beneficio aquí permea la definición de los elementos esenciales de este tributo, porque lo vamos a ver que si bien no está, digamos, explícito, sí está implícito, o sea, sí lo vemos permeando cada uno de los elementos. Al mismo tiempo, pues es lo que genera la discusión de la sujeción, porque también lo vamos a ver en los casos que vamos a revisar. ¿Qué sucede?
que muchas personas confunden el hecho de que no están teniendo un beneficio directo con el hecho de que tengan que estar sujetos o no a esta contribución. Entonces, por ejemplo, dicen, yo no tengo ningún beneficio, entonces yo ¿por qué voy a pagar esa contribución por valorización? Y muchas veces incluso interponen y adelantan discusiones argumentando que ellos no tienen ningún beneficio directo o ningún uso de la obra, entonces que por qué van a pagar la contribución por valorización. Pero esa, digamos, no debería ser el fondo de la discusión, ya lo vamos a ver. Otro punto que es absolutamente, digamos, problemático que vamos a evaluar es la forma como se distribuyen las cargas entre los contribuyentes. Eso también es bastante, digamos, cuestionado y discutido por los contribuyentes porque dicen, ¿por qué me van a cobrar a mí esta contribución de valorización, este monto? ¿Por qué me cobran más a mí que a la persona que está en el inmueble de al lado? Todo eso, digamos, eso no es que se defina arbitrariamente cuánto le van a cobrar a cada uno, sino que hay unas formas específicas para determinar cómo se distribuyen las cargas entre las personas, los sujetos pasivos de este tributo. Cómo el elemento de beneficio se conjuga con la definición del tributo en el marco del principio de legalidad, ya eso se los mencionaba ahorita. Como ustedes vieron, no es solo los municipios, no es solo la nación, también hay unos organismos públicos en los que se delega esta función de definir pues algunos elementos de este tributo. Entonces, eso también genera, digamos, cierta discusión de cómo puede de pronto verse un poco desdibujado el principio de legalidad o no. Y todo esto nos lleva a algo, a que hay unos retos todavía, si hayan pasado casi eh, 50, 100 años desde que existe esta contribución, sí seguimos teniendo retos en la imposición y el cobro, porque todavía vemos que hay discusiones acerca de estos mismos temas, de yo no tengo el beneficio, cómo determinaron cuánto era lo que me correspondía a mí pagar, cómo se determinó, hubo participación ciudadana, cómo determinaron cuánto le tocaba a cada persona. Todo eso siguen siendo elementos de discusión que parece que no hubieran sido zanjados, aun cuando ha pasado mucho tiempo, hemos tenido muchos pronunciamientos, han habido cambios en la norma, ya lo vamos a ver, y aún seguimos teniendo ese tema. Por último, otro tema muy importante que vamos a abordar es, y que me parece interesante que lo discutamos, es el rol que juegan los elementos probatorios en la discusión jurídica. Ustedes van a ver que en los casos que vamos a revisar, la importancia de tener información actualizada y pertinente para el caso, que logre probar lo que yo estoy argumentando. O sea, no basta con decir, como yo les decía, es que no, yo no tengo un beneficio. Pues sí, pero ese no es el fondo del asunto. Vamos a ver cómo es muy importante aportar la información específica, pertinente, conducente, que va a demostrar realmente si hay un error en, por ejemplo, la forma como liquidaron la contribución de valorización, la forma como se determinó mi sujeción, todo eso, pero para eso es clave el defense file o los documentos soporte que yo tenga y que sea información actualizada. Entonces, básicamente, en eso es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Pasamos entonces ahora un poquito, como les decía, a ese marco legal. Quiero que entendamos de dónde viene esta contribución, cuáles son sus orígenes, cómo ha mutado, cómo ha evolucionado y cómo hemos llegado a lo que tenemos hoy. Empezamos con la Ley 25 de 1921. En ese momento la contribución por valorización era un impuesto, no era una contribución, y ojo a esa diferencia porque un impuesto es diferente, como sabemos, a una contribución, y su naturaleza y sus elementos son diferentes, y eso hace que uno y otro tengan efectos y características distintas al momento de aplicarlo. Entonces, la Ley 25 de 1921 veía la contribución de valorización no como una contribución, sino como un impuesto para financiar obras de interés público local. Así empezó. Luego, ¿qué pasa? En 1968, con la ley primera, hay un cambio que es que se permite que los municipios puedan exigir el cobro de ese impuesto. Entonces se amplía porque todos los municipios pueden, para financiar obras de interés público, cobrar ese impuesto de valorización. Luego tenemos el decreto 868 de 1956, y este decreto es clave porque aquí es donde se empieza a introducir el concepto de capacidad económica y su relación con el predio que se beneficia de la obra, que es todo ese concepto de beneficio que tenemos hoy en día.
Entonces, esto fue, digamos, este decreto de 1956 es clave porque es donde se empieza a analizar, bueno, ¿qué tanto me beneficio yo de la obra? A ver, esta obra tiene un costo, ese costo lo tengo que repartir entre unos contribuyentes, pero hay que entender capacidad económica y su relación con el predio, quién se beneficia más de la obra o no, para que luego, en 1966, con el decreto 1604, pasa a ser clasificado como una contribución sobre la propiedad raíz que se beneficia con la ejecución de obras públicas, llegando, por último, al Código de Régimen Municipal, que es el Decreto Ley de 1333 de 1986, donde aquí muta completamente este impuesto que empezó en 1921 en una contribución y su ámbito de aplicación se amplió, porque ya vamos a ver, no lo cobraban solo los municipios y llegamos a lo que tenemos hoy en día. Entonces, básicamente, en resumen, surge con la Ley 25 de 1921. Yo creo que sus orígenes remontan a esta ley, como les decía, como un impuesto para financiar obras de interés público. Ahí grababa directamente propiedades que aumentaban su valor por obras, por ejemplo, como canalizar un río, construir un dique, regadíos, entre otros. Entonces ahí ya se mezclaba el concepto de impuesto y contribución, porque sí tenía unos elementos de contribución, pero la llamaban impuesto. Y evoluciona hasta que llegamos a ese decreto ley de 1333 de 1986, donde ya lo reformulan y ya nos referimos y lo conocemos como lo conocemos hoy, una contribución de valorización. Entonces, ya ahí no aplica únicamente a obras locales desarrolladas por los municipios, sino también a las ejecutadas por la nación, departamentos y otros entes públicos. Entonces, aquí vemos la diferencia entre las dos normas. 1991, impuesto directo, pero miren que ya hablaba de una contribución, o sea, ya ese tinte de beneficio estaba aquí, porque veíamos propiedades raíces que se benefician con la ejecución de obras de interés público local, como limpiar, canalización de ríos, construcción de diques, entre otros. Contribución destinada exclusivamente a atender los gastos que demanden dichas obras. O sea, aquí ya se veían esos elementos claros de que esto no era un impuesto, esto era una contribución. Y así evolucionamos y llegamos hasta esta norma donde nos dice el impuesto de valorización establecido por el artículo tercero de la ley 25 de 1921 como una contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien de la ejecución de obras, se hace extensivo a todas las obras de orden público que se ejecuten en la nación, por la nación, los departamentos, el distrito de Bogotá, los municipios o cualquier entidad de derecho público y que beneficien a la propiedad inmueble. Y aquí se cambia el nombre y se denomina exclusivamente contribución de valorización. Entonces, esta es la norma clave para que ya quede zanjada esa discusión de que no es un impuesto, sino efectivamente pues es una contribución como tal. Entonces, ahí digamos, ya nos ubicamos en cómo surge esto, cómo surge este tributo y cómo evolucionó desde un impuesto directo hacia una contribución. Y cómo, por ejemplo, hablábamos primero entonces solo de propiedades locales y luego también evolucionó a que se aplique a obras de interés público ya no solo ejecutadas por municipios, sino por ejemplo la nación, departamentos y otros entes. ¿Qué vamos a ver aquí? Como yo les decía, hay una diferencia, o sea, no es menor, no es un tema de vamos a cambiar el nombre de impuesto a contribución. No, este cambio tiene una razón de ser y es que la naturaleza de este tributo realmente era el de una contribución y una contribución es distinta a un impuesto, porque un impuesto es general, digamos, y no depende de un beneficio específico, mientras que la contribución se basa en un beneficio particular, en teoría, digamos, porque ya lo vamos a ver, recibido por el contribuyente. Entonces, la contribución, ¿por qué se diferencia del impuesto? Porque no grava por vía general a todas las personas, sino un sector específico de la población representado por propietarios o poseedores de inmuebles que se benefician en mayor grado con la ejecución de una obra pública. Y esto, digamos, ha sido la posición de la Corte Constitucional al diferenciar la contribución con el impuesto. Entonces, en síntesis, la contribución de valorización no tiene solo un propósito, digamos, más definido y restringido, sino que refleja una relación directa e inequívoca entre inversión pública y beneficios privados.
Y esa es la diferencia puntual que tiene con un impuesto. El impuesto no tiene esa conexión de inversión pública y beneficios privados que está obteniendo el propietario de un bien raíz. Entonces, habiendo hecho esta introducción y entendiendo cómo es la naturaleza y cómo ha evolucionado esa contribución de valorización que empezó como un impuesto y ahora ya es una contribución, vamos a entender cuáles son sus elementos esenciales. Como todo tributo, ustedes saben, los tributos están clasificados en impuestos, tasas y contribuciones. Y ellos todos tienen una naturaleza y unas características propias que los diferencian entre sí. Entonces ya vimos cuál es la diferencia entre un impuesto y una contribución puntualmente. Entonces, las contribuciones son un mecanismo básicamente que lo que nos ayudan es a recuperar costos y reflejar la participación en los beneficios de un grupo poblacional que se obtiene por el despliegue de determinadas acciones u obras por el Estado. Entonces ya lo veíamos, canalizar un río, construir un camino, hacer unas vías, mejorar la seguridad, todo eso son acciones del Estado que tienen un costo y la forma de recuperarlos a través de una contribución, porque esa obra está beneficiando específicamente a un grupo poblacional, o sea, que canalicen un río digamos, en Bogotá, no necesariamente tiene que tener algún efecto en un grupo poblacional que está en Cali. Entonces, por eso tenemos las contribuciones porque permiten recuperar esos costos y llevar a cabo esas obras que afectan a un grupo poblacional específico. Entonces, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha resaltado las características de esta contribución y dice que son básicamente de manera general tres. La primera, una compensación atribuible a una persona o un sector de la población derivado del beneficio que se obtiene. Si, por ejemplo, hay mayor seguridad en esta zona donde estés haciendo la obra, pues obviamente los inmuebles se valorizan, las personas están más tranquilas y eso representa un beneficio para esas personas en especial, no, por ejemplo, para unas personas de otra ciudad. Su destinación e imposición con finalidad tiene que tener una finalidad, es decir, todo está atado. Para yo poder determinar el costo y lo que le voy a cobrar a las personas, pues tengo que tener clara en qué me voy a gastar esa plata. Por eso hay una destinación y una imposición de finalidad. Yo no puedo cobrar una contribución porque sí, y después decidir qué voy a hacer con ella. Se establece y se recauda para un propósito específico. Y tercero, a través de su cobro se busca evitar el indebido aprovechamiento de las externalidades que se generan. Entonces aquí viene un poco el concepto de, digamos, de free rider o del aprovechamiento gratuito de unos beneficios que se están generando y pues que la persona simplemente los aprovecha y no contribuye de ningún tipo. Entonces, ya pasando puntualmente a cómo vemos eso materializado en los elementos de este tributo, esto se refleja de la siguiente manera. ¿Quién es el sujeto activo? Pues el Estado o la entidad ejecutora. En este caso, pues por ejemplo, el Estado, si es un municipio, dependiendo de quién va a ejecutar. El sujeto pasivo es el propietario o poseedor del inmueble beneficiado. El hecho generador es la construcción de la obra pública que beneficia la propiedad raíz o unos inmuebles. La base, este es muy importante, es el costo de la obra dentro de los límites del beneficio de los inmuebles. Ojo, que aquí hay un concepto muy importante que es el tema del límite. O sea, yo no tengo total libertad, sino que hay límites también para imponer esa base que voy a cobrar. Y la tarifa, que es proporcional al beneficio recibido y calculada según un sistema y métodos definidos. ¿Qué es ese tema del sistema y métodos? Aquí no puede haber lugar, digamos, a arbitrariedades o ambigüedades. Es muy importante que esa tarifa se defina de acuerdo con un sistema. Entonces, en ese sentido, hay un coeficiente de reparto de costos y beneficios y el valor a pagar será el incremento patrimonial del bien en relación con la inversión que se realizó. Entonces, ya lo vamos a ver ahora más adelante. Esto es un tema que siempre tiene mucha discusión, cómo se determina el sistema y el método para determinar cuál va a ser la tarifa, porque al final eso es lo que va a definir qué es lo que va a pagar el contribuyente. Y, digamos, muchas veces es demandado, pero al mismo tiempo es un tema, digamos, que se tiene que ceñir siempre al principio de legalidad, es decir, se tiene que hacer de forma específica.
porque eso es lo que va a garantizar, eso es lo que le da garantía al contribuyente que lo que le están cobrando está bien. Entonces, importante recordar que al ser la contribución por valorización un tributo a través del cual se recauda un ingreso, su creación está sometida al principio de reserva de ley. Como yo les estaba diciendo, esto no es como que se despertó alguien un día y dice, voy a cobrarle a todos los habitantes de esta zona de influencia donde voy a una contribución y después vamos a ver qué hacemos con esa plata. No. Como ustedes saben, en tiempos de paz únicamente el Congreso, asambleas y consejos municipales pueden establecer tributos y tienen la obligación de fijar eso que yo les estaba mostrando, el sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gravable y la tarifa a través de una ley, de una ordenanza y un acuerdo. Por eso nosotros vemos que normalmente, por ejemplo, esas contribuciones de valorización que nos cobra el municipio vienen a través de un acuerdo. Y pues lo que se demanda, si uno fuera, digamos, a cuestionar, vendría, digamos, se desprende de ese acuerdo que es donde se aprueba la contribución. En el caso de la contribución por valorización, tenemos una situación particular y es que la ley permite que ciertas autoridades públicas puedan fijar las tarifas de las tasas y contribuciones que se cobran a los contribuyentes. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso porque en el caso puntual de contribución por valorización, puede pasar que no necesariamente sea un municipio, sino que sea otro ente público que está desarrollando una obra. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y no quiere decir que está mal. Entonces, a manera de resumen de estos elementos esenciales del tributo, ¿quién paga la contribución por valorización? Entonces, los predios que se encuentran dentro de las zonas de influencia de la obra, y aquí pues quién lo va a pagar, o el propietario o el poseedor. Cada cuánto se cobra cada vez que se apruebe, como yo les decía, un proyecto de valorización. ¿Cómo lo definen? Entonces, el valor se establece conforme al método de distribución de beneficios que se apruebe, por ejemplo, si es un municipio, a través del acuerdo. Y el pago es obligatorio, sí, si a ti te asignaron esa contribución, te llegó el recibo, todo, pues eso va a quedar inscrito y va a quedar claro, o sea, no vas a tener un estado de cuenta si no estás al día. Entonces, no es como que no es opcional, es obligatorio pagarlo. Ya otra cosa es que yo esté de acuerdo o no, y pues eso es otro tema. Pero si mi inmueble está en la zona y fue determinado que se está beneficiando de la obra, sí, va a pagar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, esos son nuestros elementos esenciales y eso nos lleva entonces al punto que yo les decía que era clave aquí y el que para mí genera mayor problemática y es el concepto de beneficio. El concepto de beneficio es central en la determinación de la contribución. No se limita al uso directo ni al incremento del valor económico del inmueble. Y eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de las discusiones que vemos, en muchas de las discusiones que se tienen, los contribuyentes se limitan simplemente a decir es que yo no uso la obra o no veo que represente un incremento al valor económico de mi inmueble. Entonces, eso realmente no es un argumento, porque sobre todo la jurisprudencia ha sido clara y ha señalado que el concepto de beneficio nada tiene que ver con que yo vaya al parque o no, con que yo use la carretera o no, con que el río pase por la puerta de mi casa o no y lo canalizaron. Tiene que ver más, o sea, es un concepto más amplio de beneficio social. Entonces, esta sentencia es muy, digamos, me parece que es muy ilustrativa en qué se debe entender por ese concepto de beneficio, porque nos dice, los tributos de carácter real graban la situación o acto de riqueza sin que sean determinantes las características o cualidades del sujeto pasivo. Cuando decimos que no son determinantes las características del sujeto pasivo, pues no es relevante si yo voy al parque todos los días o no y lo uso, o uso ese andén o uso esa carretera. En el caso específico de la contribución de valorización, la situación o acto de riqueza es el beneficio que obtiene el bien como consecuencia de la construcción de una obra. Y el sujeto pasivo es el propietario independientemente de que la persona que sea o de las cualidades específicas que tenga. Entonces, aunque el propietario asuma la carga fiscal, no interviene en el hecho generador. Entonces, al momento de analizar, por ejemplo, esas disputas de yo si estoy sujeto o no, mi invitación es que no se concentren en si yo uso o no la obra, sino más bien se da
un beneficio para la propiedad raíz puntualmente o no con esta obra. ¿Por qué les digo esto? Porque sí hay una inequívoca relación, digamos, entre obra pública, gravamen y beneficio. O sea, yo de cierta forma sí estoy obteniendo un beneficio, pero no es determinante si yo uso o no la obra. Entonces, ¿qué se entiende por beneficio? Utilidad o provecho. Y esa utilidad provecho es lo que da origen a esta contribución. Entonces, ¿cómo se parte, o sea, cómo se estructura como ustedes han visto este tributo? Pues se parte del supuesto que la carga que estoy asumiendo yo como contribuyente está relacionada con el beneficio que recibo. Entonces, el desarrollo de una obra pública pues tiene que ver, digamos, con un interés colectivo y la existencia de esa contribución está justificada por el hecho de que el propietario del bien inmueble se beneficia de las obras y de alguna forma, no tiene que ser una forma específica, repercute de forma positiva en el inmueble. De alguna manera, algún beneficio tiene que tener que canalicen el río que pasa por cerca a mi casa o que construyan un parque o que hagan un andén, así yo no camine por ahí. Entonces, este beneficio puede ser directo o general, como yo les decía, pueden ser mejoras en seguridad, en movilidad, en acceso. Hay infinitos ejemplos. Y son buenos porque al final eso que trae desarrollo a las ciudades. O sea, eso al final es bueno para una ciudad que hagan este tipo de obras. La determinación y posterior distribución de beneficio es lo que nos genera el problema aquí, porque ahí es donde los contribuyentes dicen, bueno, pero ¿por qué me toca pagar más a mí? ¿Por qué tengo que pagar esto si yo no tengo nada que ver? Entonces, esto yo creo que nos agrupa y nos lleva a la gran pregunta y a la gran cuestión de esta contribución por valorización y es cómo a partir de la realización del hecho generador logramos una determinación de ese beneficio que no raya en la subjetividad o en el error y que nos lleve a una justa sujeción del contribuyente a partir de la fijación de esa base gravable y la tarifa, porque la base gravable y la tarifa es lo que va a determinar cuánto voy a pagar. Pero ¿cómo llegamos a un punto donde el contribuyente no sienta que le están cobrando algo que no usa, que no tiene nada que ver con él, que es injusto, pero que al mismo tiempo pues entienda el beneficio que le está dando y que por eso algo tiene que pagar, porque de una u otra forma su predio se está beneficiando? Yo creo que ese es el gran reto que tiene la contribución de valorización, llegar a una justa sujeción donde el contribuyente sienta que la base y la gravable y la tarifa que se le está aplicando es la que debería ser. Entonces, esto es lo más clave acá. ¿Cómo logramos llegar? Y ha pasado muchísimos años, ha mutado la definición, ustedes han visto cómo ha evolucionado y pues ya pasamos de un impuesto a una contribución, pero en este momento, en mi opinión, todavía no hemos llegado a un diseño de la norma que permita esto, que es el gran problema. Y por eso se siguen generando muchísimas discusiones, vemos demandas, vemos discusiones administrativas donde las personas dicen yo, ¿por qué tengo que pagar esto? Porque todavía no, digamos, no es claro ese elemento de beneficio, cómo se materializa en lo que yo estoy pagando. Entonces, para esto, vamos a revisar, ya habiendo entendido un poco, digamos, cómo funciona la contribución por valorización, la idea es que revisemos algunos casos puntuales para entender cómo, digamos, esto que yo les comentaba de los retos que tiene la contribución de valorización y cuál ha sido la posición del Consejo de Estado en estas últimas sentencias sobre la contribución. Entonces tenemos, por ejemplo, esta sentencia del 17 de junio de 2021 de la sección cuarta del Consejo de Estado. Consejero ponente, el doctor Julio Roberto Pisa. Entonces, en esta sentencia se analizaba si la propietaria de un predio había realizado el hecho generador de la contribución de valorización, porque ella argumentaba que los bienes inmuebles de su propiedad no se beneficiaban de la construcción de una obra pública que estaban haciendo. Era una carretera. Y pues que como ella no se beneficiaba de la construcción de esa carretera, no estaba sujeta a la contribución. El departamento de Magdalena, que era el demandado, argumentaba que los inmuebles sí se beneficiaban de la construcción de las vías que se beneficiaban con la contribución.
especialmente porque los predios se encontraban ubicados en la zona de influencia del proyecto. Entonces, aquí, ¿qué pasó? El Consejo de Estado confirmó la sentencia que se estaba apelando y estableció que la demandante, y ojo acá, no logró desvirtuar o controvertir la existencia del beneficio respecto de los inmuebles. Y por ende, ¿cuál fue la decisión? Pues que estaba sujeta a la contribución. Entonces, ¿qué nos dice esto? Un poco lo que veíamos hace unas diapositivas atrás. La utilidad o provecho que un titular de un predio obtiene por el desarrollo de una obra y por ende su sujeción a esa contribución de valorización no se encuentra directamente atada al uso cuantificable que haga de la obra o al incremento de su valor, sino que va mucho más allá, al beneficio directo o indirecto que se obtiene. O sea, yo no puedo decir es que yo en todo el año no usé esas vías, entonces a mí no me cobre valorización. No, eso no tiene nada que ver. No es un use utendi el que tenemos ahí. Y aquí lo vemos como el Consejo de Estado le dice, se desestima el argumento de la demandante según el cual por el hecho de no transportar, el argumento de ella era que no transportaban carbón por esas vías. Esta no realiza el hecho generador, lo anterior por cuanto la manera en que la actora ejerce el use utendi sobre sus bienes inmuebles no ofrece evidencia sobre la inexistencia del beneficio en los términos antes indicados, ni desvirtúa la realización del hecho generador de la contribución de valorización. En definitiva, los anteriores alegatos no están dirigidos a controvertir la existencia del presunto o potencial beneficio que respecto de los bienes inmuebles de su propiedad representó la construcción del Plan Vial del Norte, a la luz del método de cálculo de los beneficios definidos por el sujeto activo de la ordenanza en mención. Entonces, a grandes rasgos y en conclusión, vemos que el hecho de que yo simplemente argumente que yo no me beneficio de la obra no me va a llevar a ninguna parte, porque yo tengo que probar realmente que no hay un beneficio. Y esa prueba del beneficio no se limita únicamente a si yo uso o no la obra. O sea, una cosa es el uso que yo haga y otra cosa es la utilidad o provecho que eso puede representar sobre el bien inmueble. La forma en que el titular usa sus propiedades no es relevante para probar, para que lo tengan en cuenta, el beneficio que se deriva de una obra pública, ni tampoco desvirtúa la realización de un hecho generador. O sea, hay una distinción muy clara entre utilización de bien y beneficio. Y la valorización, eso lo que nos dice es que no depende exclusivamente del uso inmediato y particular que un contribuyente haga sobre una obra. Entonces, eso es muy importante al momento de considerar si yo realmente estoy sujeto o no a la contribución de valorización, tener en cuenta que no tiene nada que ver con el hecho del uso particular que yo haga sobre esa obra pública. Bueno, ahora un segundo caso que vamos a mirar es esta sentencia del Consejo de Estado, sección cuarta, del 11 de noviembre del 2021. Aquí, básicamente, lo que tenemos es que el propietario de una serie de inmuebles ubicados en la zona de influencia del proyecto, de la obra que se iba a desarrollar, presentó una demanda a partir de la cual se solicitaba que se declarara la nulidad de un acto administrativo expedido por el Fondo de Valorización del municipio de Medellín, por medio del cual se distribuyó y asignó la contribución de valorización. ¿Qué argumentaba este contribuyente? Que los acuerdos no determinaban el sujeto pasivo, la base gravable de la contribución, ni el método ni el sistema para determinar el beneficio. Por ende, el cálculo que se hizo del monto de la contribución que debían pagar estos sujetos pasivos estaba errado. Aquí es muy importante porque aquí vemos que lo que se está contribuyendo es si se, todo lo que veíamos ahorita, de los elementos esenciales de esta contribución, si se definieron bien o no. Entonces se analizó, ¿qué pasó aquí? Se analizaba si el método, si la definición del sistema y el método para calcular la contribución de la valorización se encontraba o no regulada en una norma del Consejo Municipal de Medellín y si los estudios técnicos realizados por la entidad contratista eran lo suficientemente fiables para realizar el cálculo del monto de la contribución que se iba a distribuir entre las personas que iban a pagar el tributo. ¿Qué pasó en este caso? Con respecto a la definición del método y sistema, el Consejo de Estado concluyó que sí fueron definidos por un acto emanado del Consejo Municipal de Medellín. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta lo que yo les decía ahorita de el rol crucial que juega el sistema y el método, porque el sistema y el método constituyen los criterios cuantificadores al final para fijar la tarifa del tributo. Y esos se tienen que
establecer directamente por órganos de representación popular. Entonces, esto es muy importante porque si eso queda mal, pues queda mal la contribución. ¿Qué pasó en este caso? Pues el Consejo, la Corte determinó que el Consejo sí lo había hecho bien, pero simplemente no recuerda la importancia de revisar cómo se han realizado esos procesos. Entonces acá la sección cuarta lo que nos dijo es, en armonía con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación y la Corte Constitucional ha señalado que para el caso de la contribución de valorización, la base gravable se determina a través de los costos de los servicios u obras dentro de los límites del beneficio que se produzcan en los inmuebles, todo lo cual es coherente con lo dispuesto en el acuerdo municipal 58, que reproduce el contenido del artículo 9 del decreto legislativo 1604 de 1966. Por su parte, el sistema y el método de la contribución constituyen criterios cuantificadores necesarios para fijar la tarifa del tributo, los cuales deben ser establecidos directamente por órganos de representación popular, de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución. Entonces, esto lo que nos dice es que hay una salvaguardia, hay un respeto por esa equidad y esa transparencia en la implementación de las contribuciones. Como yo les decía, no es que alguien se despierte un día y diga voy a poner una contribución porque sí. Esto tiene un proceso, esto tiene unos métodos, esto tiene un sistema. Y lo importante es que cuando ustedes vayan a revisar una contribución, vean que no haya indefinición en estos temas, porque esa indefinición es la que puede dar lugar a que haya ambigüedades, que como ustedes saben por el principio de legalidad no es posible. Entonces, muy importante que haya siempre claridad y precisión en la forma en que se fijan las tarifas, porque si no, eso lo que va a llevar es a discusiones y qué traen esas discusiones, pues eso afecta el recaudo y afecta además la percepción de legitimidad de las contribuciones del sistema tributario y eso no es lo que queremos. O sea, lo que queremos es que los contribuyentes estén tranquilos de que siempre se siguió el proceso y se determinó y se distribuyó el costo de la obra de forma adecuada. Bueno, otro punto importante que conecta, por ejemplo, con esto justo que estábamos mirando es el tema de la participación ciudadana. Entonces aquí tenemos también otro caso de la sección cuarta, que analizó la sección cuarta del Consejo de Estado, sentencia del 23 de septiembre de 2021, donde se analizó en este caso si la citación por parte de la administración a los propietarios de unos inmuebles que iban a ser grabados con una contribución por valorización se realizó para la conformación de la Junta de Vigilancia y la intervención ciudadana en el proceso de distribución del gravamen. Y si el hecho de que esto se hubiera realizado de una u otra forma tenía como efecto la nulidad de los actos acusados. Entonces, aquí el Consejo de Estado analizó todas las pruebas que se aportaron, la situación, y consideró que el demandante no tenía razón porque a los ciudadanos les correspondía participar en la etapa de distribución y no en el proceso de expedición del acuerdo por medio del cual se creaba la contribución y se definían sus elementos esenciales. Entonces, como nosotros veíamos, esto tiene un proceso, o sea, esto no simplemente es que vamos a participar como ciudadanía, tenemos nuestro espacio, sí, como decíamos, en la etapa de distribución del beneficio, pero no en la definición de las obras. Entonces eso no hay que confundirlo. Ese tema de la definición de las obras puede venir, digamos, como ya de la definición de políticas públicas y el hecho de que tengamos participación ciudadana, esa participación ciudadana también tiene límites, no es absoluta. Entonces acá lo que nos decía el Consejo de Estado es posible advertir que la Administración cumplió con su obligación de desarrollar las respectivas actividades de promoción y organización para la participación e intervención de la ciudadanía beneficiada de las obras que dio lugar a dicho cobro, que no fueron cuestionadas por el apelante. Además, como se advirtió, la participación ciudadana no es un requisito exigible previamente a la expedición del acuerdo de valorización que autoriza la valorización. En este orden de ideas, no prospera la apelación. Y además lo que se indica es que esto no debe darse con anterioridad a la expedición del acuerdo, sino que hay unos mecanismos de participación establecidos en la Ley 850 de 2003, esto es mediante las veedurías ciudadanas. Entonces, hay que tener en cuenta que esto tiene, digamos, hay una participación de la comunidad, pero esa participación tiene un momento y tiene unos límites. Entonces,
muy importante entender que no es una facultad absoluta y que hay parámetros y limitaciones para su ejercicio que la ciudadanía debe respetar y debe tener muy claro cuál es su momento de entrar a discutir, por ejemplo, cómo se están haciendo la distribución de las cargas y cuál es el método para hacerlo. Finalmente tenemos una sentencia del Consejo de Estado del 22 de julio de 2021 que aquí lo que vamos a ver es, todos estos casos hemos visto que el Consejo de Estado ha decidido en contra de los contribuyentes. En algunos porque no aportaron las pruebas que debían aportar, en otros porque pues, los argumentos no, digamos, de fondo no tenían un sustento. Pero aquí en este caso en particular, ¿por qué se los traigo? Porque les quiero resaltar la importancia de las pruebas. O sea, si nosotros vamos a discutir una contribución de este tipo, pues debemos estar seguros que estamos aportando las pruebas que son pertinentes, actualizadas y la información que va a conducir a probar lo que yo estoy argumentando. Como vieron, no es un tema de decir yo no uso la obra pública, a mí no me invitaron cuando pensaron en que iban a sacar un acuerdo para establecer la contribución, no, eso no va por ahí. Es un tema más de poder probar, como yo les decía, el tema de el beneficio como tal. Entonces, en este caso puntual, el problema jurídico consistía en determinar si el inmueble de la demandante era o no un lote en proceso de construcción para efectos de determinar la contribución de valorización, porque eso sí tenía, el hecho de que fuera un lote en proceso de construcción o estuviera construido, justificaba o no el incremento del valor del tributo que iba a pagar esa persona. Entonces la demandante argumentaba que el proyecto a desarrollar no se ejecutaría y que el aumento de la contribución por ser un lote en proceso de construcción carecía de sustento. Y la entidad demandada argumentaba que la modificación se realizó con base en la información catastral y lo que estaba vigente en las licencias de construcción. Entonces, ¿qué pasó aquí? La demandante aportó pruebas que lograron soportar que efectivamente la licencia de construcción del predio no estaba vigente, por lo que no se justificaba que el inmueble fuera clasificado como lote en proceso de construcción y se aumentara el valor de la contribución. Entonces, ¿cuál fue la decisión acá del Consejo de Estado? El Consejo de Estado confirmó la sentencia apelada y dijo que efectivamente el predio no cumplía con los requisitos para ser lote en proceso de construcción porque esa licencia de construcción ya había expirado en el 2011. Entonces, ¿qué nos muestra esto? La importancia que tiene de contar con pruebas pertinentes e información actualizada. Aquí el contribuyente pudo, digamos, el contribuyente fue diligente, fue juicioso, presentó las pruebas que realmente demostraban lo que estaba argumentando y por qué ese valor que le estaban asignando por la contribución de valorización no era procedente, porque pues su lote no tenía la característica de que iban a hacer una construcción, sino que simplemente esa licencia estaba expirada y por ende la información que se tenía era desactualizada. Entonces, aquí podemos ver lo importante que es presentar esas pruebas conducentes y pertinentes. Entonces, a manera de, ya digamos, para concluir, la contribución de valorización, ¿qué podemos, digamos, cuáles son las 4 conclusiones que quiero que se lleven hoy? La contribución de valorización es una herramienta útil, sin duda, es muy importante para el desarrollo de las ciudades, para el desarrollo urbanístico, para la seguridad, para la movilidad. Es clave porque lo necesitamos. Como les dije, no, en mi opinión, no es solo un mecanismo de recaudo y financiación, es también un elemento de política pública. Sin embargo, tiene muchos retos, como vimos, por ese elemento de beneficio. Entonces, ¿qué necesitamos? Mayor claridad y precisión en los criterios de imposición para fortalecer su legitimidad. Porque, ¿qué es lo que no queremos? Que haya desconfianza del contribuyente de la forma como se determina esto. Y lo que yo les decía, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que pagar yo si yo no uso el parque, si yo no uso esa vía? De pronto, entender un poco más cómo funciona la contribución de valorización y poder fortalecer su legitimidad. ¿Cómo hacemos esto? Los legisladores deben definir con claridad los elementos de la contribución de forma más clara. Ya este esfuerzo lo hemos visto, de hecho, en la Ley 1819 de 2016, en la contribución de valorización ya a nivel nacional, ahí hay unos elementos definidos un poco más claros.
Yo creo que eso podría servir también si lo hacemos a nivel local. Y con esto, ¿qué logramos? Mejorar la transparencia, la participación, la objetividad en la determinación del beneficio y en la distribución de la carga tributaria entre los contribuyentes. Eso es lo más importante aquí, que logremos mayor legitimidad de esa contribución. Entonces, me voy a detener por aquí. Em, Sí, y Michelle, muchas gracias. Te cuento que tenemos 4 preguntas. Yo creo que de pronto nos alcanza el tiempo. Te las voy a hacer entonces. El primero es de admin. Dice, ¿existe metodología reglamentada legalmente que establezca el cálculo del beneficio? en ese caso, como veíamos, hay un sistema, o sea, está el sistema y el método, y eso determina la forma como se va a distribuir el costo de la obra. Obviamente eso va a variar dependiendo de cada, digamos, de cada caso, de cada obra, pero sí hay unos parámetros que se deben seguir. ¿Qué es lo importante ahí? Como yo les decía, ese es el gran reto y eso es lo que siempre se cuestiona. Y eso es lo que necesitamos que sea mucho más claro, porque es lo que lleva puntualmente a este tipo de discusiones. Entonces, ahí hay varias sentencias, si quieren, yo pues después de la presentación se las paso, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, donde tratan ese tema del sistema y el método, que es el que nos permite hacer esa distribución y define un poco cómo es esa metodología para determinar cómo se distribuye el costo de la obra de cara al beneficio que están recibiendo, digamos, todos los inmuebles que se benefician de ella. Listo. Admin también nos pregunta, ¿qué pasa si la valorización es inferior sobre el costo de inversión de la obra, el cual se va a derramar? Si la valorización, si la valoriza, ¿me la puede repetir, Diana, por favor? Claro que sí. ¿Qué pasa si la valorización es inferior sobre el costo de inversión de la obra, el cual se va a derramar? Bueno, como nosotros veíamos ahí, digamos, eso no se puede definir de forma, y va un poquito atado a la pregunta anterior, digamos, eso no, el tema del costo de la obra y cómo se distribuye y cómo se determina la valorización no es un tema arbitrario, o sea, no es ambiguo, no se puede, digamos, dejar a la ligera. Hay unos métodos, hay unos sistemas para determinar cómo se va a distribuir y cómo se hace específicamente la distribución de la carga entre todas las personas. Entonces, como veíamos, hay dos elementos ahí. Uno, que era lo que les explicaba. Yo puedo sentir desde el elemento subjetivo que mi obra, digamos, mi predio no se valorizó, yo no lo utilizo. Eso es un tema. No utilizo la obra que hay, pero eso no tiene nada que ver con la definición del beneficio y cómo se determinó propiamente la parte que me corresponde a mí. Para eso sí, y ahí es la importancia, digamos, del principio de legalidad y de las autoridades de cómo definen esto, es cómo bajo, siguiendo esos parámetros que les da la legislación, distribuyen todo el costo de la obra entre todos los inmuebles que están en la zona de influencia. Entonces, digamos, para resumir, eso no, digamos, no, nunca debería ser un tema arbitrario, siempre se debe seguir un proceso, siempre se debe seguir un método y siempre dentro de los límites y los parámetros que define, por ejemplo, el acuerdo. Entonces, siempre revisar, como veíamos, por ejemplo, en una de las sentencias que les decía, eso hay un estudio técnico que se realiza, entonces, pues revisar cómo se determinó eso, que se hayan cumplido todos los procesos, que se hayan surtido todas las etapas. Todo eso es lo que hay que revisar. Listo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué mecanismo entonces tendría un propietario en caso de que no esté de acuerdo con la valorización? Va a depender mucho, digamos, de qué tipo de contribución, pues depende, digamos, de qué tipo de contribución sea, porque como les decía, pues puede ser una contribución establecida por un municipio, un departamento o la misma nación u otro órgano. Pero de manera general, pues uno puede poner un recurso en contra de, digamos, uno empezaría una discusión administrativa, pondrías un recurso y presentarías tus argumentos, si no pasaría ya a sede judicial, que es pues los casos que estamos viendo que llegaron al Consejo de Estado. Listo. Y la última dice, desde el momento que se cobra la valorización, ¿cuánto tiempo tiene el Estado para iniciar las obras?
Eso va a depender pues digamos, del proyecto. Eso sí es un tema muy caso a caso que habrá, como les decía, depende mucho del tipo de obra, depende también de qué se esté ejecutando, quién la está ejecutando y del proyecto. Diana, me tengo que disculpar con ustedes, tengo que parar ya aquí. No, No sé si ya nos queda alguna terminamos. otra pregunta. Con mucho gusto, si quieren, me la pueden mandar a mi correo y yo se las puedo responder directamente. No, Michelle, ya terminamos las preguntas que nos habían dejado por acá. Agradecemos mucho tu tiempo y también agradecemos a Serrano Martínez CMA por apoyarnos también en estos espacios. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y que estén muy bien y a todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Que tengas un buen día, Michelle. Y a todos les Que estén recordamos muy bien, hasta luego. gracias. A todos les recordamos entonces el próximo 30 de mayo, en un mes exactico, viernes 30 de mayo, el Encuentro Nacional de Avalúos. Nos vemos a todos por allá.